Mimi gritó cuando el agua caliente con pimienta le salpicó los ojos. El ardor era insoportable. Cayó al suelo agarrándose la cara. Las lágrimas se mezclaron con el líquido punzante. Mamá Cynthia, por favor, duele, gritó con su vocecita temblorosa. Cynthia, su madrastra se paró junto a ella con una sonrisa maliciosa. La próxima vez aprenderás a lavar bien los platos. Estúpida niña. Mimi, de 5 años, se hizo un ovillo sollozando. Su hermana gemela, Mara, se quedó paralizada en un rincón, demasiado asustada para moverse. Quería ayudar a su hermana, pero sabía que si hacía lo mismo, recibiría el mismo castigo. Cynthia se volvió hacia Mara con los ojos fríos. Si le cuentas a tu padre sobre esto, les echaré agua caliente a las dos. La próxima vez. ¿Entiendes? Mara asintió rápidamente. Las lágrimas corrían por su rostro. Cynthia salió furiosa, dejando a las gemelas temblando de miedo. Mimi y Mara no habían conocido más que sufrimiento desde el día en que nacieron. Su madre, la señora Sandra Steven, murió al dar a luz a sus hijos. Su padre, el señor Steven, estaba desconsolado. Había amado profundamente a su esposa y ahora se había quedado solo con 2 bebés pequeños y sin nadie que lo ayudara. La gente del pueblo le dijo: debes casarte de nuevo. Un hombre no puede criar hijos solo. Así que, después de un año de duelo, el señor Steven se casó con Cynthia. Al principio, ella parecía amable. Sonreía a los gemelos, jugaba con ellos e incluso les preparaba sus comidas favoritas. Pero, en cuanto el señor Steven no estaba cerca, su verdadera naturaleza se manifestaba. El abuso comenzó. Una sonrisa, una bofetada por aquí, una palabra dura por allá. Pero pronto empeoró. Un día, el señor Steven tuvo que viajar por trabajo. En cuanto se fue, Cynthia encerró a los gemelos en su habitación. Hoy no comerán, les dijo por la puerta. Son demasiado problemáticos, gritaron Mimi y Mara con el estómago rugiendo. Golpearon la puerta pidiendo comida, pero Cynthia los ignoró. Pasaron 2 días. Los gemelos estaban tan débiles, apenas podían mantenerse en pie. Sus labios estaban secos, sus cuerpos temblaban. Cuando Cynthia finalmente abrió la puerta, tiró un pequeño trozo de pan al suelo. Come, dijo fríamente. Pero no se lo digas a tu padre o la próxima vez será peor. Las gemelas se apresuraron a coger el pan y lo compartieron. Sabían que si se lo contaban a su padre, Cynthia les haría aún más daño. Cynthia solía llamarlas brujas. Mataste a tu madre, siseaba. Pero no me matarás, te destruiré primero. Las gemelas no entendían que eran solo niñas. ¿Por qué su madrastra las odiaba tanto? Una noche, Mara tuvo un sueño terrible. Vio el rostro de su madre triste y llorando. Se despertó gritando. Cynthia entró corriendo en la habitación y la abofeteó. «Cállate, bruja», gritó. «Estás perturbando mi sueño». Mimi abrazó a su hermana. Ambas lloraban en silencio. Un día, mientras el señor Steven estaba fuera, Cynthia se encontró con su amiga en el mercado. «Me desharé de esos niños mañana», susurró sin saber que un hombre cercano escuchaba como su amiga le preguntaba. «Los llevaré a así. Lejos de aquí, unos mendigos se los llevarán. Nunca los encontrarán». El hombre que escuchaba no era un hombre común. Era el señor Smith, un multimillonario que se disfrazó de pobre para moverse libremente en el mercado. Sus ojos se oscurecieron al escuchar el malvado plan de Cynthia. Hizo una rápida llamada telefónica. Siguió a esa mujer. Ella está tratando de destruir las vidas de los niños, pero debemos salvarlos. Al día siguiente, Cynthia llevó a los gemelos a así. Estaban asustados, pero ella los había amenazado con callar. Vio a un mendigo sentado junto a la carretera. Un hombre de aspecto frágil con la ropa rota. «¿Necesitas que los niños te ayuden?», preguntó con voz dulce como envenenar al mendigo. El señor Smith disfrazado asintió. «Sí, sí».
Cynthia empujó a los gemelos hacia él. «Cógelos, son tuyos». En cuanto se fue, los gemelos rompieron a llorar. El mendigo los miró suavemente. «Está bien. Entiendo por lo que han pasado y los voy a ayudar». Antes de que pudieran reaccionar, un elegante coche se detuvo. El mendigo se puso de pie, su actitud cambió por completo. «Vengan conmigo», dijo. Los gemelos dudaron. ¿Quién era este hombre? ¿A dónde los llevaba? Pero no tuvieron opción. Subieron al coche, con el corazón latiéndoles con fuerza de miedo y confusión. Mientras el coche se alejaba, un fuerte estruendo resonó por las calles. El señor Steven, al regresar de su viaje, había sufrido un terrible accidente. Su coche volcó y no se movía. El señor Smith guardó silencio, salvo por el suave zumbido del motor y algún que otro sollozo de Mimi y Mara. Estaban sentadas juntas, con las manos apretadas, demasiado asustadas para hablar. El hombre que se había disfrazado de mendigo ahora estaba sentado en el asiento delantero. Su ropa andrajosa fue reemplazada por una camisa blanca impecable. Uno de sus ayudantes le entregó un teléfono. «Llévanos directo a casa», le dijo al conductor. Su voz firme y autoritaria no se parecía en nada al tono débil y suplicante que había usado como mendigo. El corazón de Mimi latía con fuerza. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué se los había llevado? ¿Era otro truco? Miró a Mara. Sus ojos muy abiertos reflejaban su propio miedo. El coche pronto se detuvo ante unas enormes puertas negras que se abrieron lentamente, revelando una mansión tan grandiosa que las gemelas se quedaron sin aliento, exuberantes jardines, fuentes centelleantes. Y los guardias de seguridad, firmes, lo hacían parecer un palacio de cuentos. Su padre solía leerles. El coche se detuvo frente a la entrada y el hombre se giró hacia ellas con una cálida sonrisa. «Bienvenidas a su nuevo hogar». Mimi y Mara bajaron del coche. Sus pies descalzos se hundieron en el suave césped perfectamente cortado. Nunca habían visto nada igual. Su casa era pequeña, solo 3 habitaciones y una cocina diminuta, pero esto parecía sacado de un sueño. Una hermosa mujer con un elegante vestido salió corriendo de la casa. Sus ojos estaban llenos de preocupación. «Oh, mis pobres queridos», exclamó arrodillándose a su altura. «Mírenlos tan delgados, tan asustados». Los abrazó con ternura. Y por primera vez en años, las gemelas sintieron algo que casi habían olvidado, una calidez. «Soy la señora Smith», dijo suavemente. «Y este es mi esposo, el señor Smith. Están a salvo aquí». A Mimi le temblaron los labios. «¿Por qué nos trajeron, señor Smith?» Suspiré. «Porque escuché lo que esa malvada mujer planeaba. Ningún niño merece ser desechado como basura». Dentro de la mansión, los gemelos fueron conducidos a una mesa llena de más comida de la que jamás habían visto en sus vidas. Pollo asado, arroz frito, frutas frescas y jugo frío. Sus estómagos rugieron en voz alta. «Coman todo lo que quieran», los animó la señora Smith. Al principio dudaron, recordando los castigos de Cynthia por comer incluso un poco más. Pero cuando la señora Smith los animó, comieron todo lo que quisieron. La señora Smith los miró mientras se apresuraban a comer, imaginando el tipo de vida que debieron haber tenido que vivir. El monitor del hospital sonó. El monitor del hospital sonó constantemente mientras Cynthia permanecía de pie junto a la cama de su esposo inconsciente. Sus dedos, con manicura perfecta, se cernían cerca de su vía intravenosa. Una pequeña jeringa escondida en su palma. «Steven, mi amor», susurró con una sonrisa que no llegó. Sus ojos fríos. «Deberías haberme escuchado cuando te dije que esas chicas solo eran un problema». Justo cuando su mano se dirigía a la puerta se abrió de golpe. Una enfermera entró rápidamente, lo que hizo que Cynthia guardara rápidamente la jeringa en su bolso de diseñador. El horario de visita de la señora Steven terminó hace 30 minutos. La enfermera la regañó. «Tienes que irte ya».
El rostro de Cynthia se transformó al instante en una máscara de dolor. Por favor, solo 5 minutos más con mi esposo, suplicó. Con lágrimas en los ojos, la enfermera dudó y suspiró. 5 minutos y luego llamaré a seguridad sola otra vez. La expresión de Cynthia se ensombreció. Buscó la jeringa una vez más cuando su teléfono vibró violentamente en su bolsillo. Era la señora Job. Se fueron. La voz de pánico de su amiga llegó por el auricular. Las gemelas, alguien se las llevó antes de que los mendigos pudieran. A Cynthia se le heló la sangre. ¿Cómo que se las llevaron? ¿Quién querría? Su pregunta fue respondida por el televisor instalado en la habitación del hospital. De repente, cambió a un boletín de noticias. De pie frente a la famosa mansión Smith, estaba el multimillonario Alistair Smith, sosteniendo las manos de 2 niñas pequeñas que conocía. Confirmado que el magnate Alistair Smith y su esposa han acogido a gemelas encontradas abandonadas en el mercado de Osodi. Parece que el imperio de los Smith ya no está sin heredero, según dicen las fuentes. El control remoto se estrelló contra la pared cuando Cynthia lo lanzó con todas sus fuerzas. Todo su cuerpo temblaba de rabia. Esos mocosos inútiles habían caído en el lujo mientras ella estaba atrapada haciendo de enfermera del marido de una comama. Salió furiosa del hospital y llamó a su abogado. Si esas chicas creían que podían escapar de ella, se lo esperaban. Eran sus hijastras, después de todo, legalmente, todavía tenía derechos. Mientras tanto, en la finca Smith, Mara se incorporó de golpe en la cama gritando: «Viene la mala mujer. Va a lastimar a papá». La señora Smith corrió a consolarla, pero la niña repetía la misma advertencia aterrorizada, con los ojos abiertos de miedo. El señor Smith intercambió una mirada seria con su esposa, confundida, pero la gemela había visto el plan de su madrastra. Cynthia Steven venía a por todos. Los gritos de Mara resonaron por la mansión, despertando a todos. Señora Smith la abrazó fuerte mientras la niña temblaba, con sus deditos aferrándose a su camisón. «Ya viene la mujer mala». Mara jadeó entre sollozos. «Quiere hacerle daño a papá». El señor Smith se arrodilló junto a la cama con expresión seria. «Mara, ¿cómo lo sabes?». La señora Smith finalmente hizo la pregunta que la había estado molestando. Mimi, que había permanecido en silencio hasta entonces, susurró: «Siempre lo sabemos». Los Smith intercambiaron miradas mientras Mara describía lo que había visto en su sueño. Cynthia de pie junto a la cama de hospital de su padre, con una jeringa en la mano. Los detalles eran demasiado precisos para ser solo una pesadilla. «¿Viste esto mientras dormías?», preguntó la señora Smith suavemente. Mara asintió. «Vemos cosas, a veces cosas malas antes de que sucedan». El señor Smith apretó la mandíbula. Había oído rumores sobre ciertos niños de algún linaje que poseían dones inusuales, pero nunca imaginó que los gemelos podrían estar entre ellos. Inmediatamente contestó su teléfono. Se incrementó la seguridad en el hospital St. Mary. Mientras tanto, Cynthia se paseaba por su sala de estar. Su mente daba vueltas. La noticia de que los Smith habían acogido a las gemelas lo había arruinado todo. Si hablaban de cómo las trataba, si convencían a su padre, no podía permitir que eso pasara. Cogió el teléfono y marcó un número privado. «Necesito un favor», dijo con frialdad. «2 niñas tienen que desaparecer y esta vez sin errores de la señora Smith». De vuelta en la mansión, la señora Smith se sentó con las gemelas intentando comprender su extraña habilidad. Comenzó después de que mamá muriera. Mimi admitió en voz baja: «A veces sabemos cosas que no deberíamos. Me gustó cuando Cynthia iba a castigarnos». Mara añadió: «Lo sentiríamos antes de que sucediera». Los ojos de la señora Smith se abrieron de par en par. «¿Tienes la vista?». Las gemelas la miraron, confundidas. «Es un don raro», explicó. «Algunos lo llaman intuición, pero en tu linaje es más fuerte. Tu madre
¿Alguna vez habló de eso? Las gemelas negaron con la cabeza. Ni siquiera conocen a su madre. En ese momento, el señor Smith irrumpió en la habitación. Su rostro sombrío. Cynthia acaba de contratar a alguien. Para que te lleve de vuelta. Dijo, tenemos que mudarnos. Antes de que pudieran reaccionar, las alarmas de la mansión sonaron. Las cámaras de seguridad mostraron figuras sombrías escalando los muros exteriores. La señora Smith rápidamente condujo a las gemelas hacia una habitación de pánico oculta. Quédense aquí, no importa lo que oigan, no vengan. La mansión se quemaba. Cuando la puerta se selló, las gemelas se abrazaron en la oscuridad. Entonces, Mara jadeó, Mimi, veo fuego. El humo comenzó a filtrarse por debajo de la puerta. La mansión ardía y las gemelas quedaron atrapadas dentro en el momento en que los hombres contratados por Cynthia traspasaron los muros exteriores de la finca Smith. Activaron alarmas silenciosas que iluminaron los monitores de seguridad a 8 kilómetros de distancia, en un centro de inteligencia privado. El jefe de seguridad de la señora Smith, el coronel Bellow, DSS retirado, ni siquiera parpadeó al activar el protocolo Cobra, equipo Alfa, contención y desorientación. Equipo Beta, graben todo. Quiero la voz de su jefe grabada antes del amanecer, ordenó con calma. Y así fue como la maldad de Cynthia se desmoronó. Los intrusos nunca tuvieron oportunidad. El primer hombre se quedó paralizado cuando los aspersores activados por movimiento lo rociaron con un líquido que volvió su piel fluorescente bajo la luz ultravioleta. El segundo gritó mientras los altavoces montados en el dron emitían frecuencias que provocaban vértigo instantáneo. El tercero llegó directo a los brazos del guepardo mascota del señor Smith, legalmente registrado como animal de apoyo emocional. Mientras tanto, Cynthia esperaba nerviosa en un bar sórdido cerca de los muelles, revisando cada 30 segundos su Rolex chapado en oro, comprado con el dinero de la señorita Steven. Exactamente a las 31:17 AM, sonó su teléfono. Está hecho, respondió con entusiasmo. Una voz refinada respondió, oh, señora Steven, todavía no hay nada hecho. La cara de Cynthia palideció al reconocer la voz del señor Smith detrás de donde estaba sentada. Dos agentes vestidos de civil bloquearon suavemente la salida. Cynthia fue invitada a la residencia secundaria de Smith, un bungalow engañosamente modesto con un sótano que podría resistir la lluvia radiactiva. Las paredes estaban cubiertas de pantallas que mostraban su intento de inyección de jeringa en el hospital. Imágenes infrarrojas mejoradas con tecnología de vigilancia israelí. Su reunión en el hospital. Video de audio 4K capturado por el vendedor ambulante cercano. Todo su historial financiero, incluyendo la cuenta secreta de donde había estado desviando los fondos del señor Steven. La señora Smith sirvió té mientras su esposo hablaba en voz baja. Echaste pimienta en los ojos de niños, huérfanos hambrientos. Intentaste el asesinato de tu cónyuge y luego pulsó una tecla que mostraba la cara de asombro de Cynthia al ver a los gemelos en la televisión. Cometiste tu error fatal. Las pantallas cambiaron para mostrar a Maxwell, el hijo de Cynthia. En su internado de élite, sus ancianos padres en su pueblo, todos los parientes, hasta los primos terceros. Cuando atacaste mi casa, continuó el señor Smith, pasaste de ser una madrastra malvada a enemiga del consorcio Smith. Somos dueños de hospitales, medios de comunicación y, crucialmente. Sonrió al ver aparecer nuevas imágenes. El gobernador atendía su llamada a las 2 de la mañana. La lealtad de todos los que importan al amanecer. Dos cosas sucedieron simultáneamente. El señor Steven despertó milagrosamente del coma cuando trajeron nuevos especialistas. Todos los medios de comunicación comenzaron a publicar informes sobre los crímenes de Cynthia con pruebas entregadas anónimamente a la Interpol. Cynthia finalmente comprendió la diferencia entre ser una acosadora cruel y desafiar a alguien con verdadero poder. Los Smith no solo la derrotaron, sino que la última amenaza de Cynthia la borraron de la existencia. Los Smith entregaron a Cynthia a la policía,
pero mientras los agentes se la llevaban, ella siseó. Una última amenaza. ¿Crees que esto ha terminado? La maldición de los gemelos no ha terminado con tu familia. En el momento en que las palabras de Cynthia salieron de sus labios, la señora Smith se tambaleó hacia atrás, agarrándose el pecho por un aterrador segundo. Todo se congeló. ¿Era esta la maldición con la que Cynthia la había amenazado? Entonces, señora Smith. Su respiración se estabilizó. Miró a Cynthia con lástima. Pobre mujer desesperada, dijo en voz baja, tratando de asustarnos con amenazas vacías. Cuando tu propio mundo se derrumba, el señor Smith dio un paso adelante. Su voz, tranquila, pero definitiva. Se la llevaron mientras la policía sacaba a Cynthia a rastras. Sus gritos se desvanecieron en la distancia, dejando solo silencio. Consecuencias. Más tarde esa noche, el señor Smith se sentó con los gemelos explicándoles todo, no hay ninguna maldición. El señor Smith les aseguró, la muerte de su madre fue una tragedia, no magia oscura, y sus dones, sus visiones, no son una carga, son una bendición. Mimi y Mara intercambiaron miradas por primera vez. No se sentían como bichos raros, se sentían especiales y no sentían que hubieran matado a su madre. Eso las había estado atormentando. La señora Smith les apretó las manos. Han pasado por mucho dolor, pero eso ya pasó. Ahora están a salvo. Los quieren en el hospital. El estado del señor Steven había mejorado brevemente, lo suficiente para que supiera la verdad sobre Cynthia. Con sus últimas fuerzas, cedió la custodia total de las gemelas a los Smith. Siento haberles fallado, les susurró en sus últimos momentos. Pero me alegra que hayan encontrado una familia que los proteja. Entonces, justo cuando los médicos empezaban a albergar esperanzas de recuperación, su corazón se detuvo. Los gemelos, afligidos, pero no solos, los Smith los abrazaron, prometiéndoles que nunca más serían abandonados. Con la partida del señor Steven, los planes de Cynthia se desenredaron por completo. Los Smith se aseguraron de que todas las cuentas secretas de las que ella había robado fueran congeladas. Todas las propiedades que había tomado a nombre del señor Steven fueran recuperadas. Incluso se demostró que las costosas joyas que había exhibido fueron compradas con fondos malversados. En cuestión de semanas, Cynthia y su hijo, Cynthia Maxwell, se quedaron sin nada, sin dinero, sin hogar, sin aliados. La mujer, una vez orgullosa, que había atormentado a 2 niñas sin remordimientos, ahora estaba de pie en las calles de Laros, extendiendo la mano para pedir sobras. Maxwell, el hijo que ella tenía, quería heredar todo. Miró a su madre con resentimiento. «Esto es culpa tuya», murmuró, alejándose de ella para siempre. Mientras tanto, Mimi y Mara, el señor Smith prosperó. El señor Smith, fiel a su palabra, los había convertido legalmente en los principales herederos de su imperio. Recibieron la mejor educación, los mejores tutores, y lo más importante, una familia que los adoraba. Sus visiones no desaparecieron, pero ahora, en lugar de temerles, aprenden a usarlas sabiamente. La señora Smith, quien una vez temió su propia afección cardíaca, se encontró más sana que nunca. «El amor es la mejor medicina», dijo su médico. Sorprendida por su recuperación, una noche lluviosa, una mendiga se agachó bajo un puente, temblando de frío. Un elegante auto negro se detuvo a su lado. La ventanilla bajó, revelando 2 rostros familiares. Mimi y Mara, ahora adolescentes, miraron a Cynthia sin odio ni compasión, solo con indiferencia. No dijeron ni una palabra. Simplemente le entregaron un sobre antes de irse. Dentro había una foto de Maxwell, feliz, exitoso y viviendo en el extranjero con un nuevo nombre y una nota. «Nosotros lo perdonamos, pero tú nunca lo volverás a ver». 15 años después, el rugido de los motores de la capitana Mimi Smith llenó el aire mientras la capitana Mimi Smith guiaba suavemente el Airbus A380 hacia la pista del Aeropuerto Internacional Murtala Muhammad. En la torre de control,
Los controladores aéreos intercambiaron miradas de asombro. Nadie había aterrizado un avión tan grande con tanta precisión. Bienvenidos a Lagos, damas y caballeros, anunció Mimi por el sistema de megafonía. Su voz irradiaba una tranquila confianza. La hora local era las 3:15 de la tarde y el clima era perfecto para los nuevos comienzos de la doctora Mara Smith. Mientras tanto, en el Hospital Universitario Docente de Lagos, la doctora Mara Smith se quitó los guantes quirúrgicos. Tras un maratón de 12 horas para un trasplante de corazón, sus colegas observaron con asombro cómo el monitor mostraba a los pacientes con un ritmo cardíaco constante. Otra vida salvada por la prodigio que se graduó de la Facultad de Medicina a los 21 años esa misma noche en la finca familiar Smith, ahora ampliada. Para acomodar 2 helipuertos y un ala de hospital privado, las gemelas celebraron sus últimos logros con sus padres adoptivos y con nuestras brillantes hijas. El señor Smith brindó por su cabello, antes negro, ahora canoso, pero con una postura aún erguida, un piloto que vuela más alto que mis sueños y un cirujano con manos más firmes que mis decisiones empresariales. La señora Smith, con su corazón, antes frágil, ahora fuerte a los 65 años, añadió con ojos llorosos, y pensar que todo comenzó con 2 niñas que solo necesitaban amor. Las paredes del gran comedor mostraban fotos de su viaje. Mimi recibiendo sus alas de piloto junto a Mara, con su bata blanca, y las gemelas graduándose con honores. Su fundación benéfica inauguraba su hogar infantil número 100. La celebración se interrumpió cuando el jefe de seguridad anunció una visita inesperada en las puertas. Señora, es ella en el monitor de seguridad. Una mujer demacrada con ropa descolorida temblaba. Su rostro, una vez hermoso, ahora surcado por la adversidad. Cynthia. La sala se quedó en silencio. Mara exhaló lentamente. La dejaron entrar. Cynthia entró como un fantasma. Sus ojos revoloteaban alrededor de la opulencia que una vez había planeado poseer. Cuando vio a las mujeres en las que se habían convertido las gemelas, se le doblaron las rodillas. Solo vine a decir que se le quebró la voz. Mimi habló primero. Su uniforme de piloto estaba impecable bajo las luces de la lámpara. No tengo que decir nada. Mara se acercó a su médico. Su instinto médico evaluó la desnutrición de Cynthia y su tuberculosis en etapa temprana. Sin decir palabra, le indicó a un sirviente que trajera comida y una manta abrigada. Las perdonamos, dijo Mara en voz baja. No por ustedes, sino por nosotras, asintió Mimi. Pero el perdón no significa familia. Maxwell sabe dónde encontrarnos si alguna vez necesita ayuda. Nunca la necesitarán. Mientras los sirvientes acompañaban a Cynthia con más provisiones de las que había visto en años, el señor Smith observaba con silenciosa satisfacción. Chicas. Él negó con la cabeza con asombro. Después de todo lo que aún le mostraste. Misericordia. Mara se ajustó el estetoscopio. Misericordia es lo único que nunca mostró. Mimi consultó su reloj de aviación. Hablando de eso, tengo un vuelo para llegar a Dubái en 3 horas. La señora Smith se rió. Y tengo cirugías al amanecer. Mara añadió mientras las gemelas se dirigían a sus autos que las esperaban. Mimi a su jet privado. Mara a su hospital. Se detuvieron en la puerta, recortada contra el atardecer de Lagos. 2 niñas pequeñas, desechadas como basura, ahora se elevan por encima de todo. Cynthia murió 3 años después en un hospicio benéfico. Mara había fundado Maxwell y se convirtió en ingeniera en Canadá, intercambiando ocasionalmente correos electrónicos corteses con las hermanas. La fortuna de la Smith continuó creciendo bajo su liderazgo, pero su mayor legado siguió siendo la fundación de las gemelas, que rescató a miles de niños abandonados en toda África. En algún lugar de Lagos, una anciana comerciante aún cuenta la historia de el multimillonario, mendigo y los gemelos que lo cambiaron todo.